Buenos días, escritores, bienvenidos de nuevo al canal, gracias por estar un vídeo más aquí acompañándome, y en el vídeo que os traigo hoy es la segunda parte de cómo escribir un buen primer capítulo. En concreto trataremos 7 tips o consejos de cómo escribir o cómo no escribir un primer capítulo brillante, así que quédate por aquí porque empezamos. Soy Sandra Garrido, autora de la trilogía La Rosa Negra, disponible ya el primer libro a través de Amazon y las librerías digitales de todo el mundo. Os dejo también en la descripción, en la cajita aquí debajo, el link para descargaros los primeros capítulos ya gratuitos y lo veréis bajo el seudónimo de Sandra Garrison. En este canal de YouTube os hablo sobre tips, ideas, cómo mejorar vuestros capítulos, cómo escribir vuestra historia. También veréis algún blog de detrás de las escenas como escritor y vamos a enfocarnos en concreto en el que nos toca hoy, que es la segunda parte, como ya decía, de cómo escribir un primer capítulo brillante, que seguramente lo estabas esperando después de haber visto ya el primero hace 2 semanas. Bueno, veamos cómo escribir un primer capítulo brillante o, si ya lo tienes hecho o lo tienes escrito, ¿no?, a mejorarlo. El primer tip sería no qué hacer, sino qué no hacer. Y es, no introduzcas nada que no sea necesario. Y por esto abarca muchas cosas. Os explico. Estoy introduciendo a la protagonista y me gusta que, bueno, pues hay un jarrón, hay una entradita, no sé, hay varios objetos que luego es que no vuelvan a salir más en el resto de la historia. A ver, hay algunos que a lo mejor por decorado, por introducción del mundo los puedes dejar, pero hay muchos que seguro que si te pones a pensarlo no te sirven para nada. Están ahí de relleno. Que vale, que un poquito relleno no pasa nada, pero mucho, abusando, es cansino, cansa al lector. Cansa también a ti, sobre todo cuando estás corrigiendo una y otra vez en el primer párrafo, al principio del libro. Otro ejemplo que os podría dar es, a lo mejor en novelas juveniles, la típica madre marimandona, suele ser muy recurrida, pero es que luego no vuelve a salir nada nunca más en el resto del libro. Pues a lo mejor no tiene sentido que metas a la madre marimandona ahí, o puedes insertarlo de otra manera. Si realmente la madre no tiene sentido, puedes hacer una referencia a ella en otro momento o en ese capítulo, pero una referencia. No la metas con la zapatilla en la mano y ya después ella se ha ido, no sé, de viaje en coche por ahí con los amigos y no la vuelve a ver, es que no la vuelve ni a llamar. Pues puedes ahorrártelo. ¿Por qué? Porque estás en un primer capítulo, en unos primeros párrafos en los que hay que atraer al lector. Hay que engancharlo, no echarlo para atrás, no aburrirlo. No sé si ya me entendéis un poco por dónde voy. ¿Qué ocurre cuando, bueno, ya tienes escrita la historia, estás viendo este vídeo y dices, bueno, es que he metido varias cosas de relleno que al final pues estás viendo que no tiene por qué estar ahí? Bueno, no pasa nada, porque nosotros nunca, los escritores, no enviamos el primer manuscrito tal y como nos sale a las editoriales. ¿Verdad? ¿Verdad, no? ¿Verdad? 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 Pues sí, ¿verdad? No enviamos el primer manuscrito, el primer borrador, ahí, pum, a la editorial. No, hay que pulirlo, hay que trabajarlo, hay que revisarlo, hay que corregirlo. Hay diferentes fases que seguir antes de que el manuscrito vea la luz publicado o antes de enviarlo a nuestra editorial o nuestra editora. A veces podemos enviárselo a ella o a él simplemente para que tengan una idea de por dónde van los tiros o la idea esbozada de por dónde va esa novela, que no significa que eso es lo que vaya a salir ya publicado. Ojo, tenerlo muy en cuenta. Hay algunos escritores que es verdad que casi que no tienen que corregir nada, que nada más que es una revisión y retocan un par de palabras. Genial, muy bien. Llevan una fase de aprendizaje muy larga o llevan muchos años dedicándose a eso, pues perfecto, vale. Pero hay muchos que, sobre todo si estáis viendo este vídeo, igual que también está pasando a mí o me ha pasado a mí, y pues es porque todavía estamos aprendiendo, yo también me incluyo, y obviamente no sacamos una obra maestra nada más escribirla. Así que eso, revisa, si ya lo tienes escrito, corrige, quita, elimina, lo que te haga falta. No significa eliminar, borrar completamente y olvidarte de ello. Puedes coger y copiar o, bueno, cortar esos trozos y guardarlos en un Word. Por si en algún momento dices, es que se me ha ido la mano eliminando, o dices, bueno, quiero meter una escena eliminada tipo bonus, tipo regalito para lectores. Pues a lo mejor de ahí puedes sacar, no te digo que lo copies y lo pegues tal cual en el bonus, pero puedes sacar ideas, puedes reutilizarlo para otro momento. Y ya no solo para bonus, incluso lo puedes reutilizar para otra escena de tu libro. Tip número 2, que incluye el primer capítulo, es la descripción del mundo y cómo hacerla.
cómo describirla para que sea brillante, que no sea cansina. Habrá que distinguir un poco entre géneros, ¿no? Fantasía suele tener siempre una descripción del mundo mucho más extensa, puede que lleve más de incluso de un capítulo. Hay otras que son mucho más cortitas. Normalmente hablamos de juvenil adulta, romántica. En novelas, pues en cuentos y tal para niños más pequeños y tal, pues seguramente será mucho más corta, será diferente. Aquí trato un poquito más novela y géneros y subgéneros, pues bueno, más o menos lo que yo también he ido tocando. Y es fundamental que no describas absolutamente la hoja de la rama del árbol, de los 300.000, tropecientos mil árboles que tenga un bosque que luego no va a servirte para nada, o que no necesitas describir absolutamente todo lo que hay ahí, sino lo esencial, lo necesario para introducir a tu personaje o tus personajes principales en ese mundo. No solamente a través de la descripción, sino pueden ser características que vayan saliendo a través, pues, de un diálogo, una conversación. Están en movimiento los personajes, pues vas enseñando qué es lo que hay ahí en ese mundo, vas escribiendo esa zona. Como digo, puede ser a través de acciones, algo dinámico, no solamente... La calle tenía baldosas de color amarillo y la farola... Además, piensa también, otra vez, ¿es necesario describirlo absolutamente todo? No, sí, plantéatelo. Os dejo además en la lista de los vídeos que salen aquí arriba de cómo plantear el mundo, de cómo describir el mundo. Tiende más un poco, pues eso, a los planteamientos iniciales, a la idea, de cómo generar tu mundo, pero eso te puede ir dando pistas de luego lo que vas a pasar al papel a describir en sí del mundo. Por tanto, a través de lo que yo también he hecho es describir lo relevante. Y no digo también que lo elimines absolutamente todo y solo te quedes con la hojita que necesitas, ¿no? También hay que dar un poco de trasfondo, tener un equilibrio. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues a través de la práctica, de escribir, de revisar, de corregir, de leer mucho, leer muchísimo, géneros similares al tuyo, géneros diferentes, que te van dando pues más soltura y te van dando pistas de cómo se describe pues esto aquí o allí. Y como decía, que sea todo pues a través de algo dinámico, a través de acciones o a través de diálogos. Lo vuelvo a decir, sé que en fantasía no siempre se cumple esta regla, cosas que son más extensas, tienen más mundo, más desarrollo, más personajes, etc. Entonces necesitan a lo mejor sí describir más qué es lo que hay en ese entorno, ¿no? Lo que decía, de forma dinámica. Por ejemplo, hay personajes que se dirigen a un lugar o están pasando a través de un bosque para llegar a X sitio. Ahí es donde puedes a lo mejor meter la descripción de qué es lo que están no solo viendo, sino experimentando. La visión, los olores, el tema del oído, qué sonidos se escuchan, si se caen, por ejemplo, pues cómo es la grava, ¿no? Que se le ha pinchado en las rodillas, no sé, o van andando, va haciendo ruido o no va haciendo nada de ruido porque el césped es muy mullido, el sol no se ve a través de los árboles porque las copas son muy densas. Cosas así. En mi caso, otro ejemplo que os pongo, en La Rosa Negra, al principio sí describo un poco físicamente cómo es el internado por fuera, un poco la estructura, porque sí que la voy a necesitar posteriormente para formar lo que es el mundo entero y entender bastantes porqués de todo lo que sucede, y para que luego tampoco aparece esto aquí que es escocés, porque transcurre en Escocia, pero esto de aquí, ¿por qué es de este otro sitio de Europa? Y ya os estoy dando pistas, ¿no? Como digo, pistas, migajitas que sirven para el resto de la trama. Y como digo, describo el internado, pero no lo describo mirando y ya está. Ese es el primer capítulo, los primeros párrafos, están gratuitos, que os lo podéis descargar. Así que ya vais viendo también un poquito cómo lo he puesto yo en práctica. Así que, como digo, cosas que realmente tengan relevancia, que no sea solamente describir porque sí. Y con eso pasamos, que tiene parte del tip número 3, que es introduces al personaje o personajes principales haciendo algo, en acción, de forma dinámica. No solamente describiéndose, típico, sobre todo de novela juvenil, que es lo más habitual. Cuando van a ir al instituto lo estás presentando. Abre los ojos. Entra la luz filtrada por la ventana. No sé, me lo estoy inventando, pero es que son muchas de las que he leído y son de ese estilo. O es que suena el despertador, me despierto, he tenido un súper sueño con el bombón del instituto. Suena el despertador y vaya asco, me tengo que levantar. Voy rezongando hacia el baño, me miro al espejo, me pongo el uniforme, bajo a desayunar. Se van corriendo porque llegan tarde. Yo lo siento, pero a mí eso me aburre. Es opinión personal, ya cada uno es libre, pero
yo eso, si lo leo tal cual, yo hago así en diagonal. Que sí, que seguramente me estaré saltando cosas y a lo mejor mi cajita es importante, pero la gran mayoría de las veces no es así. Yo eso tampoco lo quería en mi novela. La primera vez pequé, como toda escritora inicial, principiante, vas aprendiendo y lo quité completamente. Ese estilo de presentación, que no era así, pero bueno, era si cogía y me desayunaba, lo eliminé y lo comencé de otra manera. Tema del espejo, muy recurrente. Puedes dejarlo si lo haces bien, pero ojo con abusar de ello, porque a veces puede ser muy cliché y muy cansino. Os leo la introducción que he metido yo. Pongo el planteamiento, ya he llegado al instituto, ha habido un diálogo y una presentación con el director. Ahí os siento las bases y temas que van a ser muy importantes después para el desarrollo de la trama. Os dejo pistas para esos sucesos y que vamos a hacer un juego. Y es que os reto a que busquéis esas pistas que creéis que son pistas que van a ser importantes para el resto de la historia. No hacer spoilers, por favor, los que ya os lo habéis leído, simplemente dejar cuáles creéis que son esas pistas en los comentarios de aquí debajo. Y quienes acertáis, os mencionaré en el vídeo que saldrá el siguiente en 2 semanas. Aunque aviso que el fragmentito que voy a leer no son donde he dejado las pistas, ¿eh? Me vestí con el uniforme, guardé mi cámara y eterna compañera en la mochila y me miré al espejo. Espejito, ya está aquí. Pero, ojito, aún conservaba algo de color de mis vacaciones por el Sáhara, que resaltaba el azul claro de mis ojos, aunque pronto se me iría y parecería una pescadilla como de costumbre. Tenía el rostro ligeramente ovalado y femenino de mi madre, y los labios carnosos, las orejas pequeñas y los ojos de mi padre. El pelo, castaño y en suaves ondas como el de ella, de quien también había sacado su físico delgado pero bien proporcionado, se mantenía en su sitio sin que el ambiente húmedo lo hubiera encrespado. Le enseñé los dientes al espejo en lo que se suponía que era una sonrisa y salí de mi habitación. Ya está. Decidí dejar el tema del espejo porque sí, ya después de 400.000 veces que había rehecho y reescrito el primer capítulo, ya es que mi cabeza ya no daba para más de cómo hacer la descripción de otra manera. Pero como veis es un párrafo y 1, 2, 3 frases, 4 máximo. Que algunos estaréis de acuerdo, otros estaréis en contra de dónde meterlo, y va casi al final del primer capítulo. Como digo, antes ha habido presentaciones oficial, porque la tiene que haber, y un tema de papeleo de entrada al instituto, al internado en concreto. Hay muchas pistas por ahí del primer capítulo, no descripciones, pero sí que ya se ve de forma que no se hace pesada, o por lo menos eso he intentado yo, cómo son físicamente, cómo son sobre todo la personalidad de los personajes que introduzco, y he dejado las pistas pues, para el resto de la historia que van a ser un detonante de otros sucesos muy importantes a lo largo de la trama del libro 1, pero también de la trama del libro 2 y libro 3. Otro ejemplo, lo que pasa que es muy largo, sería de cómo se introducen a los personajes, cómo se describe la sociedad en el libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y tip número 4, lo mismo con los amigos. No los introduzcas describiéndolos al máximo, introdúcelos pues como esta chiquilla. Puedes ir contando más a través de ahí y no se los introduzcas a todos a la vez. Que si te pasa como a mí, que soy como Dory con los nombres de los personajes, a mí me presentan a alguien en una fiesta, me presentan a alguien en una reunión. Si me presentan ya a 3 personas o 4, yo ya me lío y no me acuerdo de los nombres. Si es a 2, ya se me olvidan. Como digo, tengo memoria de Dory, memoria de pez. Así que a un lector también, si presentas a muchos personajes con muchos nombres, lo aburres, lo saturas y luego es que no te acuerdas. Entonces puedes introducirlos y luego reforzarlos. Más adelante vuelves a nombrarlos, a recordar quién eran. Eso sobre todo cuando tienes que presentar mucha gente a la vez. Pero si no, intenta introducirlos de manera que sea fácil para el lector recordarlos de 2 en 2, 3 máximo. Y como digo, otra vez haciendo algo. No solamente ella está observando a la amiga que está sentada en la parada del autobús con el móvil. Y ya está. Y luego pasa y no habla ni con ella. No sé, pensad en lo que a vosotros no os gusta leer. Y lo que sí os gusta leer, e intentar, copiar el estilo, hacer vuestro el estilo de esos escritores a los que admiráis. Perdón, lo he dicho mal, no es nunca copiar, sino es eso, es ver cómo lo hacen ellos y aplicarlo vosotros. Hago una pequeña interrupción y es que si te está gustando este vídeo, dale click por favor al botoncito de suscribir, porque así le estarás diciendo a YouTube que te gusta este vídeo y otros similares de otros escritores y te recomiende más en tu página de inicio. Tip número 5 es utilizar el backstory.
¿Qué es el backstory? Pasado, lo que ha ocurrido anteriormente con el personaje, su historia. Ojo con esto. No me refiero a flashbacks, son cosas diferentes. Al backstory lo puedes meter a través de flashbacks, pero ojo con meter muchos flashbacks y sobre todo meterlos en este momento para contar la historia anterior del personaje. Os pongo un ejemplo que va a ser mucho más visual. ¿Cómo meto yo el pasado o la historia de mi protagonista hasta ese momento, que además cuenta cómo es su carácter? Es la hora, cariño, dijo mi madre apretándome la mano con suavidad. Suspiré resignado y abrí la puerta del taxi. Os pongo en situación, ¿vale? El aire húmedo se coló por ella. Soplaba una brisa que daba a entender que la lluvia no se haría esperar mucho. No les había puesto pega, sino todo lo contrario. El gusanillo de la curiosidad me había picado y no pude decir que no. Esperaba grandes aventuras, excursiones con la cámara al cuello, explorar castillos de leyenda y otras tantas fantasías más que me habían pasado por la cabeza. Pero dudaba tener siquiera una oportunidad de poner un pie fuera de allí hasta final de curso al ver la altura de las vallas que rodeaban la propiedad. Parecía una cárcel, de lujo, eso sí, para estudiantes. Empezaba a arrepentirme de haber aceptado sin más. Por suerte, era bilingüe y no iba a tener problemas con idioma, la única ventaja que le veía por el momento. Me saltó un pequeño párrafo, aquí están hablando, es sobre su decisión y demás. Es la mejor opción y sabíamos que te haría mucha ilusión, la apoyó mi padre con una sonrisa triste. Claro, lo sé, no os preocupéis. Moví la cabeza y compuse también una sonrisa, aunque forzada en mi caso. Por supuesto, estaba acostumbrada a entrar y salir en mitad de un curso y en otro país. Ellos dos eran periodistas internacionales y siempre que habían tenido un reportaje o un encargo largo, me habían llevado con ellos. Pero desde que les dije que tenía clarísimo que quería seguir el mismo camino y no era solo por lo que veía en casa, había cursado los últimos 2 años al completo en un mismo instituto. Sin embargo, esa vez todo había sido rápido y sin tiempo para la marcha atrás. En apenas 2 días había pasado de saludar a mis amigos en el acto del inicio del curso a arrastrar las maletas hasta allí. ¿Veis? O sea, estoy metiendo con que ha dejado su ciudad de origen, que además ya antes he metido, pues bueno, que venía de Madrid, que sus padres son periodistas, el tema del destino, que se expresará a través de otros párrafos también en los siguientes capítulos del libro. Y ojo, ya meto parte de descripción. Sacudí la cabeza y el viento me arrancó un par de mechones ondulados de detrás de las orejas, que me taparon los ojos. Los recogí en un moño bajo y crucé las puertas del internado detrás de mis padres. Bla, 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 bla. Y bueno, no voy a leer todo el capítulo, os lo dejo para, como digo, que os lo descarguéis y lo leáis vosotros mismos. En los siguientes párrafos, pues voy entremezclando acciones con descripciones, con partes de su pasado. Yo creo que ha salido muy, muy, muy bien lo que es al final el primer capítulo. No digo que sea estrella oro perfecto tipo Stephen King, no lo sé, pero creo que está muy, muy bien conseguido. Podéis dejarme vuestra opinión a todos los que la habéis leído ya en la cajita de comentarios, que estaré encantadísima de leerlos. Tanto si es para bien como si tenéis opiniones o algo que creéis que debería mejorar, porque como digo, yo también he sido y sigo siendo escritora en proceso, aprendiendo, y con cada cosa, con cada párrafo que escribo, con cada línea que escribo, pues aprendo más y más. Retomamos el hilo, como decía, hablando del pasado de los personajes, también meto ya una pistilla ahí de qué es lo que esconden, qué es lo que no esconden. Backstory lo puedes hacer a través también de los diálogos. Y es importante no meterlo todo tipo enciclopedia con patas de qué es lo que ha pasado en su pasado, porque es muy aburrido también. Además, gusta más que dejáis la intriga, que el lector descubra qué es lo que está pasando, qué misterio hay. Hay cosas que son pues, más misterio, otras que incluso en novela romántica pues tienen ahí su gusanillo, qué es lo que le ha pasado en su pasado, me repito, para que sea así. ¿Qué es lo que esconde Alexander para que sea así como es? Pues ya os aviso que nada bueno, o mucho, según cómo se mire, pero esconde mucho. Y lo interesante, el guay, es irlo descubriendo y creando ese mundo oscuro y ese pasado súper oscuro y aterrador de Alexander. ¿Y cómo se pone en práctica? Por ejemplo, en novelas tipo policíaca o tipo terror. No es el típico detective que va, suelta un monólogo, bueno, es que yo creo que esto así, de repente se le ha ocurrido la idea genialísima, o el ayudante que se lo cuenta absolutamente todo, no. Es ese momento en el que a lo mejor el ayudante dice algo, le enciende la bombilla al detective, que el detective va a cierto sitio a comprobar esto otro, se ayudan mutuamente, mientras el detective principal está en un sitio, el ayudante está a lo mejor pues en la biblioteca, no sé, me imagino, buscando algo en el archivo,
y encuentra algo que se lo lleva al detective y entre los dos llegan a la pista tal. Creo que es mucho más interesante así que eso, que el detective que lo cuenta todo, ve la situación, ve la escena, se lo cuentan todo. Tip número 6. Alude al conflicto. Sí, puedes aludir al conflicto. Como os digo, yo en el primer capítulo he aludido al conflicto, he aludido a diferentes detonantes. Creo recordar que son entre 2 y 3 detonantes. Y aludir, no contar todo lo que va a ocurrir. Algunos estaréis de acuerdo, otros estaréis en contra. También en función de la extensión de tu novela, pues a lo mejor tienes que aludir ya al conflicto, porque es una novela súper cortita, súper cortita. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero a lo mejor tienes capítulos súper cortitos también y a lo mejor entra en el segundo en lugar de en el primero. Pongo estos ejemplos porque son los más claros, ¿no? Y en fantasía, como suele ser, pues puede ser que no sea en el primer capítulo exactamente donde entra ya el conflicto, que como digo, muchas veces sí se menciona y se alude a ese primer conflicto, o por lo menos se dejan migajitas para detonantes y el conflicto que ocurre en el 2, en el 3, cuarto capítulo, lo que sea. Y tip final o número 7 sería muestra y no cuentes. Esto es una regla general y es no describas tú. Haz que los personajes hablen, hagan acciones, estén en movimiento, vean cosas, toquen cosas. Por ejemplo, que no se miren solamente en el espejo. Antes de la escena que he comentado, que ponían el espejo, que se miraba, ella está metiendo dónde ha estado, que si ha estado de vacaciones en el Sáhara, ya alude a que es aventurera, que le gusta el tema de los viajes, que ha viajado bastante, que a pesar de estar morena normalmente es más blanca que una pescadilla. Está metiendo muchas cosas más y no está simplemente describiéndose. Es justamente ese parrafito sí, pero es que ya antes he metido otros fragmentos en los que no está describiendo, está como huele, el tema de cuando se remete el mechón detrás de la oreja porque está nublado, parece que la lluvia no se va a hacer esperar. Ya estoy dando pistas de que está nublado, está más negro, que va a caer una tormenta en nada. Pues no diga, está nublado, va a llover. No, haz que haga algo. Puedes jugar con eso todo lo que tú quieras. Hombre, tampoco te pases, porque describir cómo es el color de su cabello a través de que se lo toque, a veces también puede ser un poco abusivo y aburrido. O sea, ten equilibrio. En general, las emociones es mejor que las muestres, que no digas está enfadado. Es que es una palabra muy vacía, ¿no? Está enfadado. Bueno, sí, pues cómo era su tono de voz, cerrando las manos en los puños. Como digo, tampoco te pases y hagas la descripción de cómo es ese enfado a través, pues nada más que describir eso de cómo se enfurecía, que si el tono de voz, que si los ojos se le volvían del color de la sangre. Pero tampoco pongas en todo momento es que estaba triste, estaba aburrida, estaba enfadada. Eso es muy aburrido y no cuenta nada, no da profundidad a los personajes, no da profundidad a la historia y eso en un primer capítulo pues lo que hace es que digas, bueno, pues es que si va a ser así toda la historia a lo mejor no engancha del todo al lector y no sé si voy a seguirlo leyendo. Y de nuevo, ¿cómo se aprende a hacer esto? Es a través de escribir, practicar y leer muchísimo, tanto de vuestro género como de otros géneros diferentes y extraer de ahí pues el aprendizaje. Y hago un inciso y es que me gustaría que dejarais un comentario sobre qué os ha parecido ese primer capítulo de La Rosa Negra, qué mejoraría, qué no, etcétera, porque así yo también sé por dónde tirar y voy aprendiendo como vosotros, como escritora. Y como digo, si quieres ver ejemplos como este puestos en práctica y otros en los que ya hemos hablado en otros vídeos anteriores y hablaremos en vídeos siguientes, descárgate los 4 primeros capítulos de forma gratuita, lo vuelvo a repetir, son gratis, no tienes que pagar nada. A través de Amazon, de Kindle, te los descargas directamente si tienes tablet. Si no tienes tablet con Kindle, lo puedes ver directamente a través del navegador de la web de Kindle, con lo cual no tienes excusa. Corre y descárgatelos. Dejo los enlaces aquí debajo, tanto para Amazon, también los tenéis en Kobo, los tenéis en otras librerías digitales de todo el mundo, no solamente en España, Europa, América, todo el continente. Incluso creo que los he visto, me parece a mí, en Rakuten. Que no hay excusas para que no los descarguéis por lo menos y le echéis un ojo. Y si os gusta, obviamente, pues comprarlo, claro. Y con esto muchas gracias por acompañarme en un vídeo más. Recuerda darle al botoncito de suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, chao.